Bienvenidos de vuelta a este primer evento de transformación digital. A mi lado tengo a John Zweig, que es autor y divulgador especialista en tecnología y sociedad y autodenominado laburante, podemos decir, claro, tal cual. John, un poco me interesa charlar con vos sobre la tecnología y un poco sus oportunidades, pero también sus claroscuros, ¿no? Contame un poco, si la tecnología en algún punto presenta una amenaza para la sociedad. Bueno, ante todo, Flor, gracias por la invitación. Es un placer formar parte de este evento. Colegas de hace muchos años también en lo que es divulgación y emprendedurismo en materia tecnológica. Y hoy pareciese que la tecnología tiene como dos grandes corrientes o dos grandes religiones, llamémosla, ¿no? Una religión quizás, Humberto Eco diría, más apocalíptica, una religión más de Black Mirror o más de Terminator, que básicamente nos propone que vamos a quedar todos desempleados, infelices, deprimidos, producto de la evolución científico-tecnológica, y una corriente quizás o una religión mucho más, Eco diría, más integradora, más de la corriente de los supersónicos o de Wall-E, que de alguna forma propone que la tecnología es la única salvación de nuestra especie. Entonces, de alguna forma yo creo que depende siempre de los usos que le demos, ¿no? De los usos y los abusos que le demos y de los excesos. Hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad donde los tiempos, el mundo es muy dinámico. Pareciese que todas las semanas hay una enorme revolución digital y tecnológica que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. Estamos con un momento donde si no son las DeFi, son las criptos. Si no son las criptos, el metaverso. Si no es el metaverso, son los NFTs. Si son los NFTs, son los cohetes espaciales de los amigos allí por Estados Unidos. Entonces, creo que otra vez la tecnología termina funcionando como una amenaza en tiempos muy dinámicos del mundo, en tiempos donde hay mucho nivel de volatilidad, donde hay mucho nivel de incertidumbre. En management se habla de contextos VUCA, de altos niveles de volatilidad, de altos niveles de ambigüedad, de altos niveles de cambio. Entonces, termina funcionando como una amenaza si no tenemos buen timing en relación a la implementación tecnológica, termina funcionando como amenaza si no somos lo suficientemente despiertos para empezar a entender lo que nos rodea y cómo empezar a aplicarlo. ¿Y vos qué sos? ¿Más Team Black Mirror o más Team Supersónicos? Yo trato de ser crítico, yo creo que hoy el mundo está como, en materia tecnológica estamos como la brecha es muy grande, estamos como en una brecha entre el fanatismo o la plena fascinación o la plena resistencia. Y se marca eso en todo, dólar, Bitcoin, robots humanos. Es como que pareciese que el mundo está, tecnología full, es como que la brecha está como muy marcada en ese sentido. Yo trato de ser crítico, admito que tengo momentos, algunos un poco más oscuros, en relación a todos los efectos que nos produce, porque de alguna forma también tenemos que recordar que todos somos testigos, todos somos productores, todos somos víctimas en algún punto, todos estamos siendo... Y esto de la amenaza también, hay como una especie de tesis que hoy en día se viene conversando, que es que la tecnología muchas veces nos deja desidentificados, un poco desplazados también, porque nos convierte como de alguna forma a datos. Entonces, creo que hay como una corriente y una tesis que se viene conversando acerca de la tecnología como factor de amenaza. Y lo vemos hoy en día también en todas las empresas, y lo vemos en una empresa que hoy en día no tiene accesibilidad o no tiene la conectividad suficiente, de alguna forma queda fuera del sistema. Entonces, sin lugar a dudas, es un motor de cambio social que representa una amenaza en varios sectores. Te iba a preguntar justamente sobre temas relacionados con discriminación, ¿no? Porque los algoritmos, por ejemplo, muchas veces tienen ese sesgo discriminatorio de que capaz las personas también los tienen porque los programas, las tecnologías son diseñadas por humanos, ¿no? De última instancia. Esto que se llama a veces factor 8 y demás. Contame un poco cómo ves si la tecnología termina o no funcionando como agente discriminador. A ver, un poco a partir de esta tesis que conversamos del desplazamiento que produce la tecnología en muchos casos, muchas veces sin darnos cuenta, o esta desidentificación a lo humano, creo que también termina funcionando como agente de discriminación y está muy vinculado con lo que hablamos antes, porque una persona sin acceso hoy en día queda fuera de un juego, de un gran juego que estamos conversando. Entonces, hay un autor italiano que se llama Alessandro Barrico, que tiene un libro que se llama The Game, que habla de este gran juego del capitalismo hiperconectado, hipertecnológico, donde de alguna forma somos todos participantes y somos todos de alguna forma víctimas y testigos en forma permanente. Funciona como agente de discriminación porque al no tener acceso uno queda fuera del sistema. Entonces acá empieza la discusión de, por ejemplo, si la conectividad debería ser un derecho o debería ser un producto, o si la accesibilidad debería ser un derecho o debería ser un producto en un mundo tan hiperconectado o tan
o tan dependiente de la tecnología en forma transversal. Entonces, mirándolo de esa forma, creo que tenemos como de alguna forma algunos nichos y algunos personajes que de alguna forma quedan desplazados o terminan funcionando como agente de discriminación, sin lugar a dudas. Porque otra vez, porque sin acceso uno queda fuera del sistema. Entonces, es interesante para empezar a ver cómo tratamos a la tecnología con esta realidad. Y los algoritmos de los que hablaba yo al principio, digo, cuando estamos hablando de reconocimiento facial, por ejemplo, también no actúan como agentes discriminadores, Sí. digo, y de control, por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas, a ver, los algoritmos están creados por personas con diferentes sesgos, con diferentes particularidades, con diferentes intereses. Hay un documental muy bueno que se llama Coded Bias, que por ejemplo empieza a analizar también los impactos que producen los sesgos que tienen los algoritmos, que sin darnos cuenta, por ejemplo, de reconocimiento de cierto color de tez, de reconocimiento de cierto tamaño de ojos, reconocimiento de cierta altura, no sé, como diferentes rasgos físicos o rasgos hasta también intangibles, me atrevo a decir. Entonces, pero otra vez, porque todo eso está programado por personas. Yo creo que hoy en día estamos en un mundo donde la cantidad, el grupo de personas que regula las interacciones a nivel mundial es muy, muy pequeño. Porque otra vez, todas las interacciones que nosotros tenemos mediante pantallas o mediante servicios de mensajería o mediante redes sociales, son, ¿cuántas personas? Yo me atrevo a decir, cientos de personas regulan las interacciones de todo el mundo que está ahí, que está conectado. Está muy concentrado. Está muy concentrado. Entonces, hoy en día también hablando de libertad de expresión y hablando de concentración, ¿no? Tenemos este año, tuvimos la novela de Elon Musk con Twitter, por ejemplo, que fue uno de los grandes temas. Elon Musk se quiere posicionar como el campeón mundial de libertad de expresión. Pero estamos convirtiendo una empresa que era pública, que tenía un directorio público, que cotizaba en la bolsa, que tenía posibilidad, otra vez, informe a una empresa que se convierte a ser dueña de una sola persona. Entonces, ¿eso es realmente fomentar la libertad de expresión en ese sentido? Y tiene sus momentos, tiene sus claroscuros, digo. Esto de que quizás la compañía deje de estar en la bolsa, que se convierta en una compañía privada, con sus decisiones específicas, ¿no? La vuelta de Trump quizás a la plataforma. Sí, tiene sus claroscuros. Y hay siempre ideologías monetarias, ¿no? Porque recordemos que ante todo son empresarios y son empresas que buscan lucrar y que no está mal, tampoco estamos haciendo un juicio de valor sobre eso, para nada. Pero entonces me parece que forma parte de las realidades que hoy en día estamos siendo testigos. Y el caso de Elon Musk quizás es uno de los casos que este año fue... Y empieza a darnos como respuesta a esto de, che, ¿la concentración puede llegar a ser buena o no está tan buena en ese sentido? Bien. Como respuesta, me parece que se plantea mucho en tu discurso el tema del humanismo digital. Contanos un poco cómo lo definirías. El humanismo digital es como esta corriente de aquellos que toman la tecnología como una herramienta, de alguna forma, pero que potencia a los seres humanos, y no viceversa, ¿no? Toda la corriente del humanismo digital no es que está decretada o nombrada o establecida por una entidad universal, ¿no? Pero es una corriente de aquellos que piensan que la tecnología es un motor de cambio social, que hay que abrazar la tecnología, que hay que tomarla, pero hay que de alguna forma fomentar lo que nos hace más humanos. Porque quizás mirando un poco más desde la parte me pongo un poco más desde la filosofía, pero la pregunta hoy en día, en este 2022, en este inicio del siglo XXI, es ¿qué le queda a lo humano de humano realmente? ¿Qué nos queda de humano a los humanos del futuro en un mundo donde la tecnología pareciese que es como la salvación de nuestra especie? Entonces, ¿qué nos queda realmente de humanos? Esta corriente un poco lo que busca es empezar a volver a las raíces, un poco impulsar a las particularidades que nos hacen seres humanos, otra vez, y las capacidades quizás, las denominadas hoy en día, quizás habilidades blandas, de alguna forma, y abrazar la tecnología, pero sin extremos, porque yo creo que los extremos en nada en la vida son buenos, ¿no? Es como, no estamos en un mundo donde los extremos no nos permiten dudar, porque si vamos a todo tecnología o a nada tecnología, también está mal. Entonces, creo que estamos en un momento de la historia donde tenemos una posibilidad de poder realmente agregar valor y marcar un diferencial muy grande en ese sentido, pero creo que los extremos no son buenos. Entonces, el humanismo digital quizás podría ser una corriente para empezar a pensar esto un poco más en profundidad. ¿Cuáles son los límites que le podemos dar a la tecnología hoy? Yo creo que los límites que le podemos dar a la tecnología es un poco como yo me atrevo a decir hasta como los límites que nos impactan en la libertad individual.
Cuando empezamos a detectar que la tecnología empieza a inferir en nuestros vínculos sociales, en nuestros vínculos laborales, que nos empieza a moldear la tecnología en vez de nosotros moldearla a ella. Es decir, cuando empezamos a darnos cuenta que toma un protagonismo en ese sentido, que empieza a acaparar nuestra realidad, en vez de que nosotros la usemos como una herramienta, ahí creo que es un problema. Ahí creo que hay un problema. Yo creo que hay fuertemente, en mi último libro lo trato de describir bastante, creo que hoy en día hay una crisis institucional en el uso y en el abuso de la tecnología, ¿no? Y lo vemos quizás mucho en las empresas también en ese sentido. Cuando una empresa, por ejemplo, busca generar una implementación tecnológica de gran escala, ¿no? Una tecnología, no sé, una tecnología disruptiva y de repente meter a todo metaverso, meter a todo blockchain. Y entonces, muchas veces lo que las empresas no se dan cuenta es que la innovación de un proceso determinado dentro de una cadena de valor puede impactar muchísimo más que una instalación disruptiva de gran escala que cambie toda la cadena de valor en forma general. Entonces, ahí un poco están los límites que le podemos dar a la tecnología. Uno, hasta dónde nos hace bien a nosotros. Creo que es un tema fundamental. Nosotros individuos. Dos, hasta dónde le hace bien a nosotros organizaciones, ya sea una familia, ya sea una empresa, ya sea un gobierno, en ese sentido, hasta dónde estamos usándola como una herramienta en vez de, está usándonos como una herramienta en vez de nosotros usarla como una herramienta. Yo creo que no se trata de cómo nosotros usamos la tecnología, de cómo la tecnología nos usa a nosotros, sino de cómo nosotros lo usamos a ella, en ese sentido. Entonces, ahí empiezan a ver los límites y cuando empezamos a detectar que hay cosas que no están bien, en ese sentido. Y creo que en los vínculos lo notamos todos eso en forma directa, que también creo que hay una crisis institucional en el concepto de amistad y de pareja, mediada por las redes sociales en general, donde, otra vez, estamos de alguna forma siendo testigos de un mundo tan hiperconectado y tan mediatizado que muchas veces, otra vez, nos olvidamos lo que nos hace humanos. Me interesa un poco esto de la ética de las máquinas, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, lo que hablamos en esta charla respecto a los algoritmos, respecto a las máquinas, respecto a nuestro rol como humanos dentro de esta máquina, si se quiere, de transformación digital. En las instituciones de educación, ¿vos notás que se promueva la ética del desarrollo tecnológico? Yo creo que la tecnología y la ética van, primero de todo, van de la mano sin lugar a dudas. Y yo no es neutral. No es neutral. La tecnología no tiene moral. La tecnología es una herramienta. Depende de nosotros cómo la usemos y cómo la empecemos a impactar en nuestra vida cotidiana. Yo creo que, a ver, y acá yo, Flor, te repregunto, ¿alguien piensa en desarrollar tecnología con ética? ¿Alguien, por ejemplo, piensa en generar tecnología menos adictiva, entre comillas? Porque las empresas hoy en día, como bien sabrá nuestra audiencia y probablemente muchos colegas que estén aquí en el evento coincidirán conmigo, compiten con nuestra atención, en forma general. Las empresas tienen ideologías monetarias y no está mal eso. Vivimos en un mundo, en un capitalismo donde tenemos que reinventarnos y donde hay una guerra por audiencias en forma general, en forma constante. Ahora, ¿alguien piensa en diseñar tecnología menos adictiva? Yo creo que no. A ver, yo acá lo pongo a pensar, ¿no? Y hubo algunos desarrollos, algunas iniciativas que eran interesantes para ponerse a pensar. Por ejemplo, el proyecto OpenAI, que buscaba que las compañías que desarrollan inteligencia artificial no tomen decisiones, por ejemplo, sobre vidas de personas, ¿no? Sobre decisiones en materia de conflictos bélicos, sobre vidas de personas. Entonces, creo que hay algunas iniciativas que buscan empezar a resguardarnos de los límites éticos de la tecnología. Y la ciencia ficción y la filosofía, un poco, esto lo proyectó hace años. Isaac Asimov con las leyes de la robótica, lo viene hablando de esto hace casi 80 años. Y un poco estamos como en ese proceso. A ver, y muchas veces nos damos cuenta de que la ética no juega mucho a nuestro favor, en ese sentido. ¿Cuántas veces nos peleamos con una amistad o con nuestra pareja por errores, ¿no? Estamos como en un mundo donde hay mucho ruido, entonces tenemos que separar la señal del ruido. Creo que eso es como fundamental a la hora de empezar a pensar esto. Y ser conscientes de que... Y creo que no hay suficiente conciencia de la ética en el desarrollo tecnológico en las escuelas educativas, volviendo a tu pregunta. Creo que no hay la suficiente conciencia porque, otra vez, lo puedo atribuir a que estamos en un mundo que avanzamos en materia tecnológica en forma exponencial y las escuelas educativas avanzan en forma muy lineal y hay una brecha muy grande
entre esa diferencia. Otra realidad es que probablemente en las escuelas educativas los más chicos sepan quizás mucho más que los docentes de algunas tecnologías. Y nos pasa en las empresas también. Yo, por ejemplo, tengo colaboradores que probablemente sepan mucho más que yo sobre una disciplina determinada. Y eso no es algo que esté mal, en ese sentido. Pero ahora pensemos usos y abusos respecto a eso, o pensemos el desarrollo ético vinculado a eso. Pensemos otra vez en qué estamos diseñando, porque también hay que recordar que estamos en un mundo que en materia tecnológica hay un libro muy interesante de Douglas Rushkoff que se llama Programado seráis programado. Y Rushkoff tiene como un discurso que va mucho más allá de la programación como oficio o como profesión. Estamos en un mundo donde la tecnología nos fomenta a leer y no nos fomenta a escribir. Y un poco analizando eso, podemos entender que estamos en un mundo donde la tecnología nos fomenta a establecernos a reglas preestablecidas por otros en vez de establecer nuestras propias reglas. Entonces, y eso pasa en todo ámbito de nuestra vida cotidiana, desde las empresas hasta otra vez nos quejamos porque las grandes compañías cambian las reglas de privacidad y de repente nuestras fotos no son nuestras fotos. A ver, pero ¿quién piensa en desarrollar un poco una respuesta a eso? Siento que es un poco el mundo que hoy en día estamos viviendo. No quiero que nuestra audiencia se quede con una visión negativa sobre la tecnología y nada por el estilo. Los que me conocen, y Flor me conoce hace muchos años, soy lo más lejos de un tecnofóbico. Muchos años levanté la bandera, ¿no?, sobre todo el bienestar que produce la tecnología, pero creo que tenemos que ser alertas de los usos, de los abusos, de los excesos, del diseño ético. Y de otra vez, de no caer, de cuestionar más la tecnología. Creo que es un mensaje muy interesante. Bien. De debatir más, cuestionar más, y así que agradezco el espacio para seguir cuestionando los impactos, excesos y usos de la tecnología. No, por supuesto. Me quedo con esa última idea y te agradezco, Joan, por estar con nosotros. Para nuestra audiencia estuvimos hablando con Joan Zweig, autor y divulgador especialista en tecnología y sociedad. Joan, muchas gracias por venir. Gracias, Flor. Un placer.